Una pareja de Norteamérica llega a Tailandia de vacaciones y aunque en un principio todo parece perfecto, luego se complicará cuando uno de ellos es maldecido por una antigua leyenda de una bruja que cuida las almas en pena de un oscuro bosque, dejándole solo un par de días hasta que dicha bruja reclame su alma. Es por eso que Tremenduski presenta La Bruja del Bosque. La película comienza con esta rubia corriendo aterrorizada por las calles de Tailandia, pero al llegar a un callejón sin salida, un desagradable ente se hace presente y le mete la mano entera en la boca. Instantáneamente conocemos a nuestros protagonistas, Jim y Julie, una pareja típica de Norteamérica que llegan a Tailandia en busca de las vacaciones perfectas. Así es como ni bien salen del aeropuerto conocen a Gogo, un simpático personaje que no solo les brindará transportes, sino que además les hará de guía. Entonces, al llegar al hotel, en la puerta ven un altar y Gogo les explica que los tailandeses le ponen regalo a estos para que los espíritus no jodan a las personas que viven cerca. Qué bonita la cultura tailandesa, piensan nuestros protas, que después de eso van a pasear por toda la ciudad sacando fotos. Es así como después de pasar por ferias y conocer otros altares, Jim le propone matrimonio a Julie en un delicado restaurante tailandés. Julie Mary Richardson, ¿serías mi esposa? Más tarde, nuestros protas llegan al hotel donde conocen a Robert y a Billy, dos ingleses que le proponen conocer la noche tailandesa. Y aunque estos están algo cansados, aceptan. Es así como después de hacer la cochinada, la parejita junto a los ingleses van a tomar algo. Y después de eso, Robert le propone a Jim entrar a un club donde hay muchísimas chicas con poca ropa. Y aunque esto no le hace nada de gracia a Julie, Jim y Robert entran igual. Pero tranquilos, porque nuestra muchacha se queda hablando afuera con Billy, que le pide que se suelte el cabello. Mientras que adentro, Robert y Jim hacen de las suyas. ¿Qué tipo más piola piensa Jim de Robert que para terminar el recorrido les ofrece un tour fantasmagórico por un bosque encantado? No creo que sea buena idea, dice nuestro muchacho, pero Julie, que está recaliente porque nota el labial en la boca de su novio, le dice: a mí no me importa, ya te divertiste vos, ahora me toca a mí. Entonces, después de manejar por muchísimo tiempo, llegan hasta un bosque que es algo así como un cementerio de altares. Y mientras Julie discute con su novio por el desliz de este, Billy y Robert agarran un pedazo de la bufanda de nuestra prota y se lo colocan a un muñequito en un altar. Y este le dice: mirá lo que hay ahí, ¿no querés llevártelo a tu casa? No creo que sea correcto, le dice Julie. Dale, si acá no nos va a ver nadie, le dice Robert. Pero entonces Julie le dice: momento, ese pedazo de tela es de mi bufanda. Y cuando esta agarra el muñeco, Robert y Bill salen corriendo. Sí, altos garca terminaron siendo, porque aunque Jim los persiga, no logra atraparlos. Pero si crees que lo peor que les puede pasar a estos es estar en un país desconocido, en un bosque tenebroso, bueno, te estás equivocando, porque además de eso, a Julie se le hace presente un ente fantasmagórico que la maldice. Cosa que nos enteramos gracias a Gogo, que los viene a buscar y cuando ve el estado de Julie la lleva hasta su aldea, donde le cuenta a Jim de que su germu fue maldecida por una bruja llamada Watabe, que según lo que dice la leyenda, era una japonesa que se casó con un tailandés, y cuando este la engañó con una sirvienta, ella se volvió loca y prendió fuego a la casa con la intención de matar a todos, pero su esposo y la sirvienta lograron escapar, y la única que murió fue la bruja. Y desde ese entonces juró vengarse de todas las mujeres hermosas. Y para que dicha bruja no hinchara las bolas, los tailandeses le dejan los altares en el bosque para que ella se entretenga. Sí, medio que se la sacaron del ojete esta historia. En fin, me está jodiendo, le dice Jim, que no le cree una sola palabra. Seguro que es fiebre amarilla. No, ni ahí, le dice Gogo, que mandó a llamar un monje para que rece por Julie. Pero esto es medio al pedo porque nuestra muchacha de todas maneras tiene alucinaciones. al día siguiente, Julie se siente mejor y esto es debido a que el monje logra ganar algo de tiempo gracias a unos amuletos, que igual no sirve de mucho porque ella se los saca al regresar al hotel para hacer la cochinada y las alucinaciones comienzan otra vez.
¿Qué te sucede, querida?, le dice Jim. Nada, vos traeme una aspirina que esto se me pasa mientras me voy a bañar. Entonces nuestro prota va por el fármaco y cuando baja pregunta por los dos ingleses, pero la recepcionista les dice que se acaban de ir hace unos momentos y después de que Julie termina de bañarse, la cosa se empieza a poner peor, ya que las alucinaciones cada vez son más fuertes. Así es como su prometido llama a Gogo y juntos la llevan hasta el hospital, donde le dan un sedante y la doctora le cuenta que hace muy poco le dieron de alta a una británica que tenía los mismos síntomas, la cual junto a sus dos amigos hoy mismo volvían a su país. Y este piensa seguro que son estos dos garcas y junto a Gogo se va hasta el aeropuerto donde encuentra a la rubia del principio, que casualmente es la novia de Robert. Y aunque este le intenta de dar puñete, Robert termina siendo más fuerte. Tranquilo, le dice Bill, toma el teléfono de Rhino y decile que venís de mi parte. Él va a saber qué hacer. Todavía estás a tiempo. Y Jim junto a Gogo llegan hasta un shopping abandonado. Y dentro de este lugar tan turbio encuentran al tal Rhino, que les aconseja de que busquen otra persona a la cual le puedan pasar la maldición antes de que el alma de su novia sea reclamada por la bruja. Y aunque Jim consigue unas posibles víctimas, él es una excelente persona y no puede hacerlo. ¿Y ahora qué hacemos?, dice Gogo. Tranquilo, tengo una idea, dice Jim. Y nuestro prota busca a Julie, se chorea un par de calmantes y a punta de pistola van a buscar a Rhino para que coopere. Entonces este lo lleva hasta un bosque, pero en el camino un accidente hace que todos bajen de la camioneta, a excepción de Julie, que está sedada. Pero por más sedada que se encuentre, la bruja no la deja en paz, y aunque ésta intente de huir, no lo logra. Queda poco tiempo, le dice Rhino a los muchachos que observan toda la situación. Entonces se suben a un barquito y cruzan un lago encantado y llegan hasta el templo donde se encuentran con tres monjes que le dicen: ella está así por molestar a la bruja, nosotros no podemos hacer nada. Y Jim le dice: nada que ver, nosotros fuimos engañados por dos giles, por favor hagan algo. Entonces la monja superior le dice: está bien, pero para eso debes entregar algo de valor. Y a Jim se le ocurre la romántica idea de entregar el anillo de compromiso, el cual supone que la bruja va a entender el valor sentimental que tiene. Una locura. No cabe duda que es un espíritu. Claro que sí, porque la monja le dice: es un fantasma, quiere algo de sangre, cortate un dedo. No, dale, probemos con el anillo que me costó un huevo, seguro que lo va a entender. Y así inician el ritual. Pero el ente se manifiesta para tomar la vida de Julie. Y aunque todos se ponen a pelear con esta, Watabe es superior. Entonces nuestro prota, a ver que su novia está a punto de morir, agarra el cuchillo y se corta un gnocchi. Y así es como Julie logra zafar de la maldición justo a tiempo y gracias a su novio que le salvó la vida. Y la película termina con Jim y Julie despidiéndose de Gogo y regresando a su país. Y con la otra parejita a la que nuestro prota casi engaña, cayendo en la maldición de Watabe, dejándonos entrever que quizás haya una secuela de esta película, cosa que no creo porque es del 2017. En mi opinión, la película arranca bien, pero pasando la hora se cae en picada hasta llegar al punto de lo absurdo. Pero aún así, creo que es de esas películas domingueras, que las podés mirar mientras haces otras cosas. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, compartí y comentá. Además, seguime por mis redes sociales, donde subo material a diario y material que no subo acá. Y por mi canal secundario, que te lo voy a dejar ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. No mames, casi me cae el susto.